Vamos a continuar con 1 Corintios 16, en la etapa final ya. Entonces llegamos a la última parte de este libro. Pablo envió esta carta a la iglesia de los Corintios, la iglesia que estaba en Corinto. Él desea que la iglesia sea corregida, él desea que la iglesia sepa que es amada. ¿Se acuerdan que le marca varios errores, varios pecados? Pero ¿qué decía al mismo tiempo? Amados hermanos, que no era una cuestión de amor, sino era una cuestión de, no se podía poner en duda el amor de Pablo por estos hermanos, ni el amor de Dios por estos hermanos, pero sí había una acusación muy grave porque era una iglesia que era muy inmadura, no crecía, no avanzaba, no maduraba, tenía buenos maestros, tenía muchísimos dones, pero era inmadura. Y ahora Pablo va a terminar esta carta que les escribió, y vamos a leer 1 Corintios 16, del 5 al 24, dividiéndolo en varias secciones. El 5 dice: los visitaré después de haber ido a Macedonia, que es el norte de Grecia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizás todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Hasta acá vemos que Pablo tenía en su corazón, ¿qué cosa? Continuar. Él quería continuar, quería visitarlos después de pasar por Macedonia, pero él quería continuar con la obra. Él está acá hablando no de su función apostólica, en el sentido de apóstol, de esos pocos apóstoles que fueron autoridad de parte de Dios, sino está hablando en el sentido de misionero. Como misionero él quiere continuar, como apóstol va a continuar, pero como misionero él quiere continuar, quiere seguir levantando iglesias, quiere seguir visitando las iglesias que él levantó. Estas visitas no eran frecuentes, esta comunicación no era frecuente. Lo que hacía Pablo era revelar, enseñar el Antiguo Testamento, enseñar la Biblia, y a algunas iglesias les mandó cartas. Estas cartas tienen una autoridad apostólica, ¿sí? No la está enviando como misionero ni como pastor, la está mandando como apóstol. Estas cartas forman parte del canon del Nuevo Testamento y son Biblia, ¿sí? Esto es importante saber porque necesitamos saber cuándo Pablo habla como pastor, necesitamos saber cuándo Pablo habla como misionero y necesitamos saber cuándo habla como apóstol. La carta es del apóstol, ¿sí? No es de Pablo como misionero, no es de Pablo como pastor, sino que la carta tiene una autoridad apostólica. Jesús en Juan les da autoridad a los apóstoles y les dice que ellos, a través del Espíritu Santo, iban a recordar las palabras de Jesús y que el Espíritu Santo les iba a enseñar lo que faltara de las palabras de Jesús. Pero esa promesa es para ellos, los apóstoles. Y Pablo habla, instruido por el Espíritu Santo, y esta carta tiene esa función. Sin embargo, por otro lado, también está la parte de misionero y dice que le va a pasar, que espera que Corinto lo envíe al próximo destino y que no sea una visita corta, sino que pudiera seguir. Pero él habla que en el lugar en el que está, en Éfeso, que se nos habla de lo que pasó en Éfeso en Hechos 19, 1 al 21, se nos habla de que él tenía algo en Éfeso, que tenía dos cosas fuertes. Una era una fuerte oposición y por otro lado había puertas abiertas. O sea que no estamos viendo que es fácil la tarea, ni estamos viendo de que ya está construida la tarea. ¿Qué estamos viendo? Que hay mucha oposición, mucha gente en contra, pero que todavía hay posibilidades. ¿Sí? ¿Él por qué se quiere quedar? Porque hay posibilidades, porque hay puertas abiertas, porque el Señor abre las puertas. ¿Por qué se podría haber ido Pablo? Se podría haber ido si no hubiera ninguna puerta abierta. Él se podría haber ido si nadie, ninguna casa, ni ninguna ciudad hubieran aceptado el Evangelio. Pero viendo la puerta abierta, viendo el interés, Pablo dice que va a quedarse ahí. Tiene ganas de ir a Macedonia, tiene ganas de ir a Corinto, pero está en Éfeso. ¿Por qué? ¿Porque está todo bien en Éfeso? ¿Porque no hay lucha en Éfeso? No. Hay oposición, pero la oposición no es determinante para irse. Hay luchas, no está pasando la gran cosa, pero hay posibilidades, hay puertas abiertas. Hay gente que todavía le interesa el Evangelio. Entonces, por esa razón, Pablo decide quedarse en Éfeso. Si Dios abre puertas, yo tengo que aprovecharlas, ¿sí? Tengo que aprovecharlas, pero esto no significa que no va a haber oposición. Tampoco significa que va a ser fácil.
tampoco significa que va a ser rápido. Tampoco significa que al no ser fácil ni rápido, yo pueda pensar que no me voy a desanimar. Sí me voy a desanimar. Pablo varias veces se desanimó. Pero lo que significa que el factor determinante para permanecer en un lugar, ¿cuál es? Que las puertas estén abiertas, que haya alguien interesado. Cuando no hay nadie más interesado, la Biblia nos da derecho a sacudirnos los pies e irnos. Ya está, se acabó. A nadie le interesa. Pero mientras haya alguien interesado, a pesar de que haya oposición, nosotros tenemos que permanecer sembrando la palabra de Dios. Y Dios siempre abre puertas. ¿Qué? Les pregunto, ¿cómo pueden ser esas puertas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo pueden ser estas puertas que se abren, como decía Pablo ahí? La necesidad de gente que son una oportunidad para predicar el Evangelio. Ver necesidad en gente que son una oportunidad para predicar el Evangelio. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra puerta puede haber? La amistad. Caerle en gracia a otra persona es una puerta abierta. ¿Qué otra puerta puede haber? En el trabajo. Ver el trabajo como una posibilidad para mostrar a Cristo. ¿Tenemos puertas abiertas nosotros? Tenemos negado absolutamente, está negada absolutamente toda persona está cerca nuestro en despeñaderos, negándose el Evangelio. O sea, hemos probado todo y todo el mundo nos ha dicho que no. No, hay puertas abiertas. Entonces Pablo en nuestro lugar, ¿qué haría? Quedarse a pesar de la oposición. Porque hay que aguantar mientras haya puertas abiertas. Hay señal de que Dios está haciendo algo. Y no hay señal de que Dios nos dé la libertad para sacudirnos los pies. Las puertas abiertas son importantes. Acá Pablo está sufriendo, después vean Hechos, está sufriendo, pero ¿qué va a pasar después en Éfeso? Se va a fundar una iglesia. Y esto lleva tiempo, y lleva años. Y no crean que la gente que estaba en las iglesias fundadas sabía más que ustedes. No lo crean. La gente que estaba en las iglesias fundadas quizás sabían incluso menos que ustedes. El tema es que había que esforzarse y darle para adelante. Elegir el camino de la santidad y darle, y darle, y darle. Con lo que ya se sabe, y darle, y darle. Y esto lleva décadas. Lleva generaciones. Y en algunos lugares ha llevado incluso hasta siglos. Pero la obra misionera es así. En esta cultura del doble clic, en esta cultura de los anabólicos, en esta cultura del microondas, nosotros creemos que todo es rápido, que todo es fácil. Creemos que Dios, yo con apretar dos botones, Dios hace cosas. Dios sigue teniendo sus procesos en cada lugar. En todo caso, lo que hay que hacer es ver con cuánta santidad estamos caminando. Hoy puedo pensar en el tema de las ofrendas. Si esta iglesia no puede apoyar a otra iglesia en necesidad, si esta iglesia no tiene las ofrendas suficientes para apoyar las necesidades dentro de la misma iglesia, si esta iglesia no puede sostener a alguien, esta iglesia no está ofrendando como debería. Caminemos en santidad y tenemos que tener cuidado, porque esto es comunitario y también es individual. Pero tenemos que saber que la falta de santidad a veces enlentece el proceso en un lugar, pero también tenemos que saber que los procesos de este tipo son largos, son difíciles, son sufridos, cuestan. Y lo vemos a Pablo acá en esta situación en la cual hay mucha oposición, no hay fruto, hay posibilidades. Y mientras haya posibilidades, Pablo va a permanecer. Cuando no hay más posibilidades, se va. Lo mismo nos enseñó a hacer Jesús en Mateo 10:14. Si vas a un lugar, a una casa y nadie te recibe, si no le interesa a nadie el Evangelio, nos da el derecho a no seguir insistiendo. Si vas a una ciudad y a nadie le interesa el Evangelio, Dios te da el derecho a dejar de seguir insistiendo, a dejar de insistir. Pero si hay puertas abiertas, tanto Jesús como Pablo, la palabra de Dios nos dice que debemos seguir insistiendo. Mientras haya puertas abiertas, hay que seguir sembrando. Y el sembrador pone la mano en el arado y no mira para atrás. Y le da, y le da, y le da. Y no va eligiendo el terreno, el sembrador siembra. Y le da, y le da, y le da. ¿Cuánto tiempo? Hasta que no pase nada. Cuando no pasa nada, ahí ya es otra historia. Pero mientras pase algo, mientras esté la posibilidad, mientras haya puertas abiertas para nosotros, tenemos que permanecer sembrando. Vamos al versículo 10. Dice: cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo.
Pregunta, ¿Timoteo era un apóstol? Entonces, ¿en función de qué identidad está hablando Pablo en este momento? A pesar de que es palabra inspirada de Dios, es palabra que no sirve, pero ¿en qué es parecido Timoteo a Pablo? En esta situación, como misioneros, van enseñando la palabra de Dios a donde van. Son misioneros, son maestros. Y dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. La obra del Señor que hizo Timoteo como Pablo fue la de enseñar la Biblia. ¿Sí? La de enseñar la Biblia. También un ejercicio pastoral, pero no apostólico. Timoteo ya no es apóstol. Pero acá está hablando de Timoteo como otro pastor, como otro maestro, como otro enseñador. Y dice, hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Entonces acá Pablo vuelve a proveernos ejemplos de cómo tratar a otros siervos de Dios. ¿Cómo pide Pablo que traten al otro siervo de Dios? Sin desprecio. Tenemos que entender que tenemos que buscar los unos para los otros el bienestar ministerial del otro. Lo que Pablo quiere es que la iglesia reciba bien a Timoteo y que no lo desprecie. Ya dentro de la iglesia había gente que despreciaba a Pablo, había gente que despreciaba a Apolos. ¿Se acuerdan que algunos decían, no, yo no soy de Pablo, soy de Apolos? Ah, no, yo no soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y lo más que se hacían los espirituales decían, ah, yo soy de Cristo. Cuando llegue Timoteo, no lo desprecian. Es tan válido como lo es Pablo, como lo es Apolos, como es Timoteo. Y tenemos que entender esto también a la hora de mirarnos los unos a los otros. El que sirve, el que trabaja para Dios, es tan valioso como el otro que también trabaja para Dios. Y tenemos que promover el bienestar del otro, desear el bien para el otro. Debemos, ¿y qué hace Pablo? ¿Solamente ora por el bienestar de Timoteo? ¿Solamente dice, tengo ganas de que, y queda ahí? No, él envía una carta, él trabaja para que Timoteo reciba el bienestar. Él trabaja promoviendo el bienestar de Timoteo cuando él llegue. ¿Y qué podría haber pasado en Pablo? Pablo podría haber tenido la tentación de ser celoso, envidioso. Ah, mira, este es más joven, este capaz que es más fachero. Mejor, bueno, ahí viene Timoteo, pero guarda con Timoteo, porque medio por ahí se acobarda, tiene miedo. ¿Qué les dice? No lo desprecien a Timoteo. Trátenlo igual que a mí. Trátenlo igual que a mí. No tenemos que ser celosos, no tenemos que ser interesados, no tenemos que despreciar a los siervos de Dios, porque despreciar al siervo de Dios es despreciar a los que trabajan para Dios, y despreciar a los que trabajan para Dios es despreciar la obra de Dios en la tierra, y despreciar la obra de Dios en la tierra, ¿qué es? Despreciar a Dios. Si nosotros hacemos algo, una artesanía, y le dedicamos horas y horas y horas, y le regalamos a una persona que queremos esa artesanía, y esa persona dice, ah, es una porquería eso, y vos le decís, ah, bueno, pero me llevó 2 semanas de trabajo, ah, ¿qué me calienta? Al despreciar esa obra, despreciamos a aquel que la hace. Al despreciar la obra de Dios, estamos despreciando a Dios. Y la obra de Dios no es solo la iglesia como comunidad, la obra de Dios también es lo que Dios está haciendo en la otra persona. A ver si lo puedo explicar mejor. Cuando uno desprecia a otro siervo de Dios, tiene que saber que está despreciando lo que Dios hizo en ese siervo. No solo a través de ese siervo, sino en ese siervo. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque esto fluye muy fácilmente, esto puede nacer de nosotros con muchísima facilidad. Entonces tenemos que cuidarnos y agradecer que Pablo nos da ejemplo de que no despreciemos a los demás, sino todo lo contrario, que busquemos el bienestar y trabajemos por el bienestar del otro. Fíjense el 12. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. ¿Se dan cuenta? Pablo quiere que Timoteo sea bien recibido. Pablo quiere que Apolos llegue. ¿Quién era Apolos? Era el otro maestro, ¿se acuerdan? No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, le insistía a Apolos que vaya. Incluso en otras traducciones habla de que le insistió bastante. Che, por favor, Apolos, anda a la iglesia de los Corintios. ¿Y Apolos qué dijo? No.
Podemos especular y suponer que Apolos no quiso ir para no promover el partidismo que había dentro de la iglesia. Qué bien a Apolos, en vez de aprovechar esta situación, gracias, en vez de aprovechar esta situación para ganar adeptos, Apolos dijo, no voy, total Biblia no le falta, ya tiene el Antiguo Testamento, ya tiene las cartas apostólicas y Apolos no es un apóstol. Entonces Apolos dijo, la verdad que hay un montón de gente que me quiere en Corinto y no voy a ir. ¿Por qué? Porque voy a hacer más daño yendo que no yendo. Entonces podemos suponer eso de Apolos. Y por otro lado, podemos ver que Pablo busca la unidad del cuerpo de Cristo. Quiere que Timoteo sea bien recibido, quiere que Apolos vaya, él quiere ir, él quiere relacionar las iglesias entre sí. Vemos el ejemplo de Apolos, vemos el ejemplo de Pablo. Y suponemos que Apolo está mostrando su descontento con las divisiones en la iglesia de Corinto. Y está dispuesto a no ir, a pesar de que hay mucha gente que le quiere, hay mucha gente que le sigue, hay gente que ha sido discipulada por él. Él entiende que él no es necesario ahí, sino que es mejor que él no vaya. Él no es necesario. La Biblia ya está en ese lugar. Está en el Antiguo Testamento, está en las cartas, ya no es necesario. Y fíjese el 13, ¿cómo sigue? Algo que hemos hablado desde otras prédicas, ¿no? Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. En otras traducciones, en vez de valientes, dice compórtense virilmente, o dice sean hombres, sean hombres. Pablo, con la autoridad de parte de Dios, por ser apóstol, exhorta, ahora está hablando como apóstol, exhorta a los corintios a ¿qué? A estar alerta. ¿Alerta de qué? Del granizo, de la lluvia, de la tormenta. ¿Alerta de qué? Sí, ¿qué más? De la falsa enseñanza, ¿qué más? De los enemigos, ¿qué más? De algo que nunca podemos bajar la guardia, de nuestro propio pecado. Dice, estén alertas. Segundo que dice, permanezcan firmes en la fe. No duden, no titubeen, no sean de doble ánimo, permanezcan firmes en la fe. Obedezcan a Dios, crean en Dios, confíen en Dios. No salgan de su confianza en Dios, sino que permanezcan confiando en Dios y conociendo a Dios, ¿no? Y el tercer punto es, sean valientes, o hombres, dice en otra traducción. Y sean maduros, che. Hay un poquito de oposición. Sean maduros, aguántense la oposición. Digan de pelo a lo que dice la Biblia, digan de Dios lo que dice la Biblia. Y sean hombres, sean adultos, esa es la idea, sean maduros, sean adultos, aguántensela. Hoy estamos frente a una generación que ama la inmadurez. Adolescentes de 70 años. Ama la inmadurez, ama la falta de compromiso, ama el placer y rechaza totalmente aquello que no le genera placer. ¿Cómo quién hace eso? Mi hijo hace eso, con 6 meses hace eso. Entonces la gente, los cristianos no están dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Por qué? No les causa placer. No están dispuestos a congregarse porque no les causa placer. No están dispuestos a ofrendar porque no les causa placer. No están dispuestos a hacer el devocional porque no les causa placer. No están dispuestos a predicar el Evangelio porque no les causa placer. Esto es infantilidad. Esto es infantilidad. Y acá dice, sean hombres, sean adultos. No busquen solo lo que les causa placer. Elijan el camino del sufrimiento cuando ese sufrimiento trae gloria a Dios. Y que gran parte de lo que hacemos trae sufrimiento. Trae sufrimiento y sacrificamos tiempo. Trae sufrimiento y sacrificamos fuerzas. Y trae sufrimiento y sacrificamos hasta dinero con tal de que la obra avance. Pero este es el camino de la adultez. El camino de la infantilidad es buscar solo lo que te gusta y lo que te da placer. El camino de la adultez es buscar la gloria de Dios, sabiendo que vos, siendo tan diferente a Dios, buscándole la gloria de Dios, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque sos diferente. Porque tu corazón es muy diferente al de Dios. Entonces, Pablo como apóstol le dice a los corintios, sean hombres, sean adultos. Podría decir, sean mujeres también. Dejen de ser niños. Esa es la idea. Después, ¿cuál le dice? Sean fuertes. ¿Y cómo me puedo fortalecer en la fe? ¿O cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Qué opinan ustedes? La palabra. La fe, ¿cómo viene? Por oír la palabra de Dios. Si yo no leo, ¿voy a ser fuerte? No. La Biblia nos enseña que cuando uno no entiende la Biblia, cuando no la conoce la Biblia,
Cualquier nueva enseñanza que venga nos arrastra y nos lleva, dice, vas llevado de acá para allá. Tenés que ser fuerte, tenés que ser constante. Y esta fortaleza se va a medir a la hora de la tentación. Esta fortaleza se va a medir en tu ministerio. Esta fortaleza se va a medir cuando estés probado en el sufrimiento. Esta fortaleza se va a medir cuando no tengas más esperanzas humanas y te arrojes a Cristo, a buscar esperanza y confiar en Él. Pero esta fortaleza se mide todo el tiempo. Y la persona que no ha madurado su fe, no importa cuánto sepa, no importa cuánto haga, cuando viene la tentación, o cuando viene el sufrimiento, o cuando viene el miedo, esa persona levanta las velas del barco y el viento que sopló lo llevó. Pero la persona que es fuerte en la fe, porque ha aprendido a madurar, permanece haciendo y diciendo y buscando la gloria de Dios. No importa lo que venga, si nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser fuertes. Y ser fuerte duele muchas veces, porque no significa que vos te tenés que parar en un lugar y aguantar la tormenta y no va a pasar nada. Ser fuerte significa que vas a tener que aguantar mucho peso, que vas a tener que aguantar mucho sufrimiento, que vas a aguantar y vas a permanecer. En el gimnasio, ¿qué significa ser fuerte? Que vas a levantar más peso. Si estoy estudiando, ¿qué significa? No lo usamos esa expresión, ¿no? Pero que soy intelectualmente fuerte y que puedo estudiar un montón. Y en la vida espiritual, ser fuerte es aguantar frente a la tentación, cualquier tipo de tentación. Es permanecer donde tenés que permanecer. Incluso permanecer donde tenés que permanecer puede ser permanecer haciendo el devocional. Sé fuerte a la hora de hacer el devocional. Permanecer orando. Sé fuerte a la hora de orar. Sé fuerte, aguántatela. No, pero pasa que me duermo. Bueno, cambia de posición. No, pasa que haz lo que tengas que hacer y sé fuerte a la hora de hacer lo que tenés que hacer. Y pongo ejemplos muy básicos, ¿no? Leer la Biblia y orar. Pero esto impacta todo. A la hora de contestarle a otra persona, ¿cuánto nos cuesta aguantarnos la gana de contestarlo? Y muchas veces no nos aguantamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero si somos fuertes, vamos a aguantar. Y tenemos que ir creciendo todo. Esta carta es para todos nosotros. A mí me pega por todos lados esta carta. Porque también soy un cristiano inmaduro. Y el Señor nos llama a madurar y a ser fuertes. Y el último, no nos vamos a explayar mucho, es a hacer todo con amor. ¿Se acuerdan qué pasaba si uno hacía las cosas sin amor? No servía de nada. Hasta ahora, si ustedes leyeran esta carta donde indirectamente le está diciendo, no están alertas, no permanecen firmes en la fe, no son valientes, no son hombres, no son maduros, son débiles, no son fuertes, ustedes podrían decir que esta es una carta de amor. Sin embargo, es una carta de amor. Pero ¿cómo nos cuesta interpretar el amor cuando viene de esta manera? Y Pablo está haciendo esto con amor. Él lo que desea es que la iglesia de Corinto dé gloria a Dios por su conducta, por sus enseñanzas, por todo lo que ellos hagan. Busca que todo lo que Corinto haga dé gloria a Dios. Y buscando eso, no hay nada mejor para el hombre que buscar la gloria de Dios. Entonces no hay muestra de amor más grande que una persona te acompañe, te empuje, te lleve y te moleste incluso para llevarte a vos a hacer las cosas para la gloria de Dios. Eso es amor verdadero, eso es amor espiritual. Fíjense el versículo 15, vamos a leer del 15 al 18. Dice, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Esta es una parte al sur de Grecia. Ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Fíjense en el versículo 16, ¿les llama la atención algún verbo? Sí, pero algún verbo les llama la atención. Que se sometan. ¿Y estos quiénes son? ¿Por qué me tengo que someter a ellos? La idea bíblica
es estar a disposición de ellos para servirles. ¿Y por qué tienen que estar a disposición de ellos para servirles? Porque ellos han servido al cuerpo, al pueblo de Dios. Ellos han servido a la iglesia de los Corintios, han servido a Pablo. Son una familia que sirve. Entonces, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Ustedes estén dispuestos a servirles a ellos. Y acompáñenme a Hebreos 13:7. Tenemos que entender esto, que la gente que sirve tiene que recibir de nuestra parte la disposición de servicio. Y tenemos que sujetarnos en ese sentido, someternos en ese sentido, ponernos a disposición de ellos para servirles. Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Recién el escritor de Hebreos nos decía que tenemos que acordarnos de quienes nos enseñan la palabra de Dios, que pensemos en todo lo bueno que ha resultado de la vida de ellos y que sigamos su ejemplo de fe. Ahora en 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. O sea que acá en Corinto se dice de Estéfanas y su familia. En hebreo se dice de los líderes que enseñan la palabra de Dios. En Tesalonicenses se dice de los líderes en la obra del Señor y que orientan espiritualmente. Esa gente, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos a servirles, a amarles. Y no por ellos, sino por la obra que realizan. Seguir su ejemplo de fe. Ver el resultado de sus vidas. Poder ver qué pasó con su vida. Pero ocupan un lugar especial estas personas que sirven enseñando la palabra de Dios, que sirven guiando espiritualmente. Ocupan un lugar especial que la iglesia tiene que, no es reconocer, es considerar. Esta gente ha estado siempre cerca nuestro, siempre hay gente así cerca nuestro. Y nosotros como iglesia tenemos que ponernos a disposición de ellos para servirles, disponernos para servirles. En ese sentido dice, ustedes sométanse a Estéfanas. ¿Por qué? Porque Él les sirve. Él les sirve. Y volvemos a 1 Corintios 16. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice el 19. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor. Igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Pablo está enseñando que las iglesias deben tener buena relación entre ellos, que tiene que haber comunicación y provisión para necesidades. Entonces nosotros deberíamos estar atentos a ver qué iglesia podemos ayudar a través de lo que nosotros tenemos. Pero para eso primero tenemos que tener algo. Tenemos que estar atentos. No solo eso. Si agarramos otra parte de la Biblia, tenemos que descubrir que nosotros tendríamos que estar en posición de enviar misioneros. De enviarlos y de sostenerlos. Tenemos que estar en posición de ayudar a otras iglesias. Tenemos que estar en posición de plantar otras iglesias. Porque así es como la obra de Dios ha crecido siempre. Así es como crece la obra de Dios. No es, como dice un partido político, no es magia. No es magia. Esto requiere esfuerzo, requiere hombría, adultez, requiere sufrimiento, requiere voluntad, requiere sacrificio, requiere palabra de Dios y requiere poner la mano en el arado y no mirar atrás. Pero hay que ayudar a otras iglesias. Tenemos que tener comunicación con ellas. Tenemos que buscar cómo ayudarles a ellos. Sin duda nosotros podríamos recibir ayuda de otras iglesias. Pero es como el amor. Uno no puede obligar a otro a que te ame. Y si nadie nos ayuda, no importa. Nuestra parte no es pedir amor.
Nuestra parte es dar amor. Y tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar dispuestos. Siempre hay alguien más necesitado que uno. Siempre. Siempre. Nosotros siempre somos más necesitados que otra persona. Pero siempre hay alguien, o que otra iglesia. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Y tenemos que aprender a estar atentos y buscar esta relación con esas iglesias, a quienes podemos ayudar. No a quienes les vamos a exigir amor, sino a quienes les vamos a dar amor. Tenemos que estar atentos y descubrir a cuál iglesia podemos bendecir nosotros yendo. A cuál iglesia nosotros podemos bendecir dándoles algo nuestro económico. ¿A qué iglesia podemos bendecir? Porque insisto, esto es como el amor no se exige, el amor se da. Y acá se nos enseña a dar, a tener comunicación y buscar la provisión para darle, cómo proveer a otra iglesia. Y por otro lado, ¿en dónde está la iglesia de Asia, de esa provincia de Asia? ¿Cómo? Turquía, sí. Pero fíjense, Aquila y Priscila que dice, y todos los demás, ¿en dónde se congregan? En una casa. En una casa. Tenemos que saber que en la historia de la iglesia las casas han ocupado un lugar fundamental. Esto no significa que teniendo un salón vos te vayas a la casa. Significa que la iglesia muchas veces nace en una casa. Y es una costumbre cristiana muy normal. Muy normal. ¿Tenés la Biblia? Y la tradición judía decía que tenían que haber 10 personas congregadas mayores de edad para poder formar una congregación. Pero cuando Jesús en Mateo 18 muestra responsabilidad de la congregación, muestra jurisdicción de la congregación, cuando Jesús en Mateo 18 muestra procedimientos que son típicos de la congregación, ¿qué dice? Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué más? Allí estoy yo reunido en medio de ellos. O sea que la Biblia nos enseña que la iglesia puede nacer en una casa y que puede arrancar con 2 o 3 personas que tienen la Biblia y que buscan obedecer la Biblia. Y esto ha sido así durante 2000 años y va a seguir siendo así. No hay magia en esto, no hay cosas raras. Este es el mecanismo bíblico. Se tiene la Biblia porque llegó de alguna manera. Alguien ejerció el rol misionero y trajo la Biblia. Alguien lo hizo. De alguna manera nos llegó, directo o indirectamente. Nos llegó impresa, nos llegó a través de un maestro, pero llegó. Una vez que llegó, lo que vos tenés que hacer no es sujetarte a una persona, es sujetarte a Dios obedeciendo la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia nació en muchas situaciones en las casas. ¿Dónde nació la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Sí, en una casa. ¿Y por qué no nació en la sinagoga? Pero no les interesaba. Luego la gente de la sinagoga, que estaba al lado de la casa, se convirtió. ¿Pero dónde arrancó? En la casa del vecino de la sinagoga. Y arrancó así. Y ya está. Ya está. Así se fundan las iglesias. Y así continúa la obra de Dios. Así. Y tenemos que entender que este camino es duro. Es difícil, es una locura a los ojos del mundo, pero es el bíblico. Tenemos que entender de que la obra de Dios no terminó acá. Y nosotros somos un eslabón más en esto. Y tenemos que continuar. Y se tienen que levantar misioneros de acá. Se tienen que plantar más iglesias desde acá. Y saber que los corintios, insisto, tenían menos Biblia que ustedes. Lo que hay, lo saben, a practicarlo. Pero esto es una realidad. Más allá de todas las excusas que hoy la gente ponga para no plantar iglesias, la realidad es esta, lo que estamos hablando. La iglesia nace donde hay más de 2 personas que quieren leer la Biblia, que quieren obedecer la Biblia, que quieren agradar a Dios y darle gloria a Dios. No importa si es una casa, no importa si son 2. Ya Dios, Jesús les dio autoridad en Mateo 18 para hacer cosas que son de congregación, de congregación. Y lo último que dice ahí en el pasaje 20, en el versículo 20, que todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Y qué es lo importante, el beso o lo otro? La santidad del saludo es lo importante. Y ahora les pregunto, ¿cómo puede ser un saludo santo? O ¿cómo puede ser un saludo no santo? Es más fácil. ¿Cómo puede ser un saludo no santo? Hipócrita. ¿Qué más? No se les ocurre nada más, somos muy santos. Con falta de respeto. Con desprecio. Sin amor. ¿Sí? Hay muchas maneras de dar un saludo no santo. Tenemos que buscar dar el saludo de manera santa, de manera correcta. Y eso cuesta, ¿eh? Muchas veces va a costar.
Pero Dios, ¿qué nos dice? El saludo entre ustedes tiene que ser santo. Y lo tenemos que hacer así. Lo tenemos que hacer así. Y vamos agregué esto. El saludo, al ser con santidad, tiene que ser con pureza, tiene que ser sincero, tiene que ser con amor, pero tiene que ser con deseo de servicio también, porque la santidad también tiene una arista que es apartarse por un uso santo, y tiene que haber cierto deseo de servicio al saludar al otro. Fíjese el 21, volvemos al 21, 1 Corintios 16, 21. Este es mi saludo de puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Señor nuestro, ven. Y dice algo muy fuerte, ¿no? En el 22. Si alguien no ama al Señor, ¿qué es? Maldita. Y en Juan 3, acompáñenme a Juan 3, 16 al 21. Juan 3. 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean corregidas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Acá hay dos cosas a amar, ¿no? O amo la luz o amo las tinieblas, ¿sí? El que ama la luz, no importa cómo son sus obras, se va a acercar a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras sean corregidas y para que la gente sepa que sus obras son hechas a través de Dios. Pero el que no ama la luz va a permanecer en tinieblas, no quiere que sus obras sean descubiertas, quiere tenerlas escondidas, porque no quiere ser corregido. Y el versículo recién que leímos en 1 Corintios 16 decía, el que no ama a Jesús, ¿qué es? Maldito. Entonces, si nosotros entendemos que la luz es Jesús y vemos que el que no ama a Jesús es maldito, ¿cómo es la conducta de una persona maldita? Es una persona que no quiere acercarse a Jesús para no ser corregido y que hace un montón de cosas a escondidas. ¿Y esa persona cómo está? Según Juan, en condenación. Según Pablo, es maldito. Y tengo que entender bien esto, porque no es que esta vida es una prueba para ver si la apruebo o no cuando me muero. La persona que no ama a Jesús ya es maldita, ya está condenada. Es como si una persona estuviera presa en una cárcel, siendo culpable, esperando el día donde la guillotina le va a cortar la cabeza, o donde la silla eléctrica lo va a electrocutar, o donde la inyección letal lo va a matar. Ya es culpable, ya está condenado, solo no ha muerto. Pero si la persona pecó, ya tiene condena de muerte. La paga del pecado es muerte. Ya está condenado a muerte, ya está maldito, ya está maldito. Entonces se nos plantea dos cosas. Por un lado, ¿a quién amo? ¿Amo a Jesús o amo a las tinieblas? ¿Cómo son mis obras? ¿Quiero que nadie la vea? ¿O entiendo lo de Mateo 5, que hago mis buenas obras delante de todo el mundo para que den gloria al Padre? ¿Qué hago? ¿No quiero que nadie me vea? Hago cosas en la oscuridad, tapo mi conducta, no dejo que nadie se acerque, no quiero que nadie me descubra. Sé en qué horario el resto no me puede ver. La persona que se maneja así no ama a Jesús y es maldita, está condenada. Pero la persona que ama a Jesús, a pesar de que todavía sus obras no son perfectas, no es condenada, es transparente y anda en la luz, y sus obras de esa manera son corregidas y otras obras llevan a glorificar a Dios. ¿En qué situación estamos? Pero tenemos que entender muy bien esto. El que no ama a Jesús es como la persona que ama las tinieblas. No hay punto neutral. Y esa persona está condenada y está maldita. El que no ama a Jesús ama las tinieblas. No hay término medio. No hay neutralidad. Y la pregunta que les hago ahora antes de continuar es,
¿Cómo debemos amar a Jesús? ¿Cómo se lo ama a Jesús? Obedeciéndole es uno de los puntos más claros. Dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Los oye y los guarda. Eso es un punto muy claro. Obedeciendo a Jesús. Obedeciendo a Jesús. Y la palabra de Dios, ¿es solo lo que Jesús dijo en los evangelios, que algunos están en letra roja, o es toda la palabra de Dios? Todo. Entonces mi amor por Dios, ¿cómo se va a ver? En que le voy obedeciendo. Me voy a equivocar, ¿por qué? Principalmente porque soy pecador. Y segundo, porque todavía no entiendo bien toda la Biblia. Entonces todos nos vamos a equivocar. Pero una vez que entendamos algo bien, y lo revisemos, y le demos vuelta, y lo entendamos, y rebusquemos, y oremos, y entendemos bien un pasaje, tenemos que verlo como una materia pendiente para obedecer, y buscar obedecerle, y buscar obedecerle. ¿Entendiste? Obedecelo. ¿Lo entendiste? Obedecelo. Pero el Señor nos hace esta relación entre amor y obediencia. Él merece nuestra obediencia. Y lo último que dice ahí Pablo en 1 Corintios 16, 22, que es, Señor nuestro, ven. Es increíble ver que mucha gente en esta generación se preocupa más por hacer la tierra más llevadera, por hacer la tierra más parecida al cielo, que por estar listos para que Jesús vuelva. Es increíble esto. Pero yo sé que el Señor viene. Y también sé cosas que tengo que hacer hasta que el Señor venga. Y les hice una lista que se las compartí en otro momento, cuando estudiamos Lucas. Así que se lo voy a leer nomás rápido. Pero hasta que Él vuelva, sabiendo que Él viene, hasta que Él vuelva, yo tengo que hacer varias cosas. Y anoté algunas. Hebreos 10:25 dice que hasta que Él vuelva yo me tengo que congregar. 1 Corintios 11:26 dice que tengo que celebrar la Santa Cena. 1 Tesalonicenses 3, 2 y 13 dicen que tengo que amar a los demás. Santiago 5:8 dice que tengo que ser paciente. Tito 2, 12 al 13 y 1 Juan 2:28 dicen que tengo que buscar la santidad personal. 1 Corintios 4:5 dicen que no debo juzgar especulando. 2 Timoteo 4, 1 al 2 y 1 Pedro 5:24 dicen que tengo que predicar la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice que tengo que alentar a los desanimados. Y Judas en sus versículos 21 al 23 dicen que tengo que preocuparme por la realidad espiritual de otros. Colosenses 3, 1 al 4 dice que me tengo que interesar por lo eterno, por lo espiritual. ¿Cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Él vuelva. Él vuelve. Él vuelve. Y tengamos mucho cuidado en lo primero que dije, en no esperar, hacer más llevadera la tierra y preocuparnos y ocuparnos más por disfrutar más la tierra que por estar listos para que Él vuelva. El Señor cuando vuelva nos va a encontrar desleales. Pero qué triste si nos encuentra más desleales de lo que podríamos haber estado. Presentemos nuestra lealtad máxima a Dios. Nadie merece más lealtad y más devoción que Jesús. Entonces estemos cada día creciendo en lealtad a Él. Vamos a los últimos dos versículos de 1 Corintios 16. Dice que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. O sea que los ama. Les pegó por todos lados, nos pegó por todos lados, pero lo hizo por amor. En Proverbios 27:6 dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y a veces nosotros medimos esto, en vez de ver si una persona es enemigo o amiga, lo que medimos es si nos da besos o nos hiere. Pero en realidad lo importante no es si nos da besos o nos hiere, nos importa si es un amigo o un enemigo. Y en la vida espiritual vamos a tener las dos cosas. Gente que es amiga de nuestra vida espiritual y gente que es enemiga de nuestra vida espiritual. Y es mejor que esa amiga de nuestra vida espiritual nos lastime señalándonos el error, que ese enemigo de nuestra vida espiritual nos llene de flores y de besos sin ayudarnos a crecer espiritualmente. Guarda, porque todos somos enemigos de otros. Todos hemos sido enemigos de la vida espiritual de otros. En alguna situación, de alguna manera, todos hemos caído en este pecado y hemos dado besos cuando deberíamos herir. Y hemos herido cuando deberíamos haber dado besos. Pero guarda, porque todos hemos sido enemigos espirituales de otros. No hemos fomentado el crecimiento espiritual de otros.
Hemos justificado cosas en el otro para justificar las cosas propias. Hemos desanimado al otro. Hemos puesto trabas en el otro. Hemos ensuciado el nombre del otro. Todos hemos caído en este pecado. Y todos también hemos caído en este pecado de pensar que alguien es enemigo simplemente porque nos hiere con la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es hermosa, es dulce, pero también es una espada de doble filo. Y muchas veces hiere. Entonces la persona muchas veces nos hiere mostrándonos la Biblia. Dios nos hiere mostrándonos la Biblia muchísimas veces. Fíjense Hebreos 4, 12 al 13. Último pasaje que leemos por hoy. Hebreos 4, 12 al 13. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¿Es lindo eso? Imagínense que alguien viene y te dice, yo tengo un lápiz nomás, pero lo voy a meter a ese lápiz entre la articulación y tu hueso. ¿Es una caricia eso? Dice la Biblia, es como una espada que tiene dos filos, que va a penetrar el alma, el espíritu, la parte pensante, sentimental, centro de la voluntad del hombre, la parte inmaterial. Él va a penetrar esa parte, la inmaterial, como una espada penetra entre la articulación y la médula, el centro del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿De qué manera? La Biblia nos desnuda. La Biblia es esa espada que penetra y nos deja al descubierto y nos muestra cuándo estamos pecando y cuándo no. Y de esa manera quedamos expuestos frente a Dios, cuando quedamos expuestos frente a su palabra. Y a Él rendimos cuentas. Nada queda oculto de su mirada. Nada queda fuera de lo que la Biblia nos puede alumbrar. Todo está ahí. Y aún así nos ama. A pesar de conocer bien nuestro corazón, a pesar de conocer bien nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras maldades, nuestras malicias, Él nos ama. Y así como Pablo expuso a los corintios con esta autoridad apostólica de parte suya a lo que ahora es Biblia para nosotros, Dios a través de la Biblia nos expone también y nos muestra que estamos en pecado. Sin embargo, no deja de ser la Biblia una carta de amor. Entonces esto es hermoso, porque conociéndome bien, yo no lo engañé, yo no pude ser engañado, no pude engañarlo a Dios. Conociéndome bien, Dios me ama. Entendiéndome, conociéndome, estando todo expuesto frente a Él me ama. A pesar de todo eso, no es porque yo lo engañé, no es porque yo hice algo para que Él se creyera de que yo era buenito, no, Él me conoce, Él desnuda mi corazón a través de la palabra, Él muestra mi corazón a través de la palabra, Él llega hasta lo más íntimo de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi voluntad, de lo que tengo ganas de hacer y de lo que no, y lo alumbra, y ahora encontrando mugre ahí, Él me ama si estoy en Cristo. Y esto es hermoso. Y así, insisto, como Pablo le escribió esta carta tan dura a los corintios, Dios nos regala la Biblia, y también es dura, pero no es una falta de amor, sino todo lo contrario. La carta de los Corintios es una demostración de amor. Y la Biblia, a pesar de todo lo que hace en nuestras vidas, como dolorosas, a eso me refiero, es una carta de amor. Vivamos recordando que el amor de Dios es extremadamente profundo, y recordemos el regreso pronto de su Hijo para reinar absolutamente, soberanamente sobre todo, ¿sí? Dios les bendiga muchísimo en esta tarde. Vamos a orar.